Tú hables a nuestras vidas en este día, Señor. Háblanos, Padre, lo que quieres que aprendamos el día de hoy respecto a tu palabra y respecto a ti, Señor. Queremos conocerte más, Padre, y sabemos, Señor, que en este día saldremos con una enseñanza que trascenderá nuestra vida, Padre. Lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces Mateo 6:12, le vuelvo a leer la Nueva Traducción Viviente. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y el tema, mis amados hermanos, que vamos a estar viendo esta semana, es una continuación del tema que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, estamos viendo la doctrina fundamental de la fe cristiana, y el tema que correspondió la semana pasada fue el perdón. El enfoque que le dimos la semana a la enseñanza fue el perdón de Dios hacia el ser humano, que podríamos de alguna manera ilustrar como el perdón vertical, y en esta semana el Señor nos va a hablar acerca del perdón hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, que podríamos decirlo como el perdón horizontal, para ejemplificar esta similitud. En esta semana, mis amados hermanos, vamos a estar tratando un tema muy difícil, porque sé que vamos a pisar algunos callos y sé que vamos el Señor va a jalar algunas orejas para llamar la atención, porque dentro de esta serie del perdón, el tema de hoy es la falta de perdón. La falta de perdón es el tema que vamos a estar tratando en este día. La próxima semana continuaremos con esta serie y estaremos hablando de los beneficios del perdón. Pero es importante que encaremos primero qué significa la falta de perdón y nos escudriñemos, nos examinemos a la luz de la palabra y por la revelación del Espíritu Santo si hay algo en nosotros que todavía no hemos perdonado. Quiera Dios en este día redarguirnos, exhortarnos, para que aprendamos de Él y entendamos las consecuencias de la falta del perdón. Y quiera el Señor que también seamos conmovidos a compasión para perdonar a aquellos que nos han hecho algún daño. Y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo los beneficios de perdonar. Solamente quiero dejarle una cosa como premisa antes de iniciar la enseñanza, mi amado hermano, es que no somos perfectos, y eso está muy claro. No hay persona perfecta en esta tierra. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Entonces los demás no somos perfectos, y por lo tanto, si no hay seres perfectos, aunque usted se lo crea o crea que está cerquita de mi hermano, le digo una cosa: no es perfecto. Nadie es perfecto en esta tierra, y por lo tanto, si no hay personas perfectas, no hay relaciones perfectas. Hay fallas en las relaciones, y tarde o temprano, hermano, esto no es algo que se dice de teoría, sino que todos por experiencia seguramente hemos sufrido de alguna falta, de alguna herida que alguna persona nos ha cometido. Y si no ha sido así, dé por hecho que va a suceder así. Y es algo constante en nuestras relaciones personales. Continua y constantemente nos estamos lastimando o nos están lastimando. Entonces, si no hay una relación perfecta en esta tierra, Dios nos ha dado la gracia para poder perdonar esas imperfecciones. Hermano, hermana, no espere que su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus familiares, sus amigos, compañeros, etcétera, sean perfectos. Van a fallarle. De una vez se lo advierto. Ya le fallaron una vez, le va a volver a fallar, mi hermano. Se va a volver a equivocar, lo va a volver a lastimar, va a volver a pecar en contra de usted. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Guardar rencor, guardar ira hacia esa persona, hacia esa ofensa. Por eso el Señor nos ha dado la gracia para poder perdonar esas imperfecciones. Amén. Entonces, usted puede decir: esto no es para mí, pastor, esto no es para mí, hermano. Déjame le digo, sí es para usted, como lo es también para mí, porque el Señor seguramente nos va a enfrentar a situaciones en las cuales resultaremos lastimados, y a veces dolorosamente, por las personas más cercanas a nosotros. Así es que usted y yo tenemos que aprender qué hacer en esas situaciones.
Entonces, como leíamos en Mateo 6:12, en esta oración al Padre dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, o como dice en la Reina Valera, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y este es el orden correcto en que las cosas tienen que suceder. Es decir, nosotros primero tenemos que perdonar para poder ser perdonados por Dios. No es en el sentido inverso. Si tan solo, hermano, usted y yo nos enfocáramos en ese beneficio de saber que si yo perdono, entonces activo el perdón de Dios sobre mi vida cuando yo falte, tendría que ser suficiente para que usted y yo perdonáramos a los que pecan contra nosotros. ¿No es así? Imagínese, si aplicamos esto en el sentido inverso: no nos perdones, Señor, así como nosotros no perdonamos, tú tampoco nos perdones. ¿Usted le diría eso al Señor? Por supuesto que no. Pero a veces con nuestra actitud, a veces con nuestro comportamiento, eso es lo que estamos diciendo. Y al Señor no necesita palabras para saber lo que hay en nuestro corazón. Al buen entendedor, como dice el dicho, pocas palabras. Y por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Así es que no necesitamos expresar lo que hay en nuestro corazón porque el Señor lo sabe. Lo que el Señor quiere es que usted y yo entendamos y descubramos lo que hay en nuestro corazón para entonces ponerle remedio a esa situación. ¿Se acuerda la semana pasada que hablábamos del pecado y decíamos que el mayor problema del hombre es el pecado? Por lo tanto, la mayor necesidad del hombre es el perdón. Si usted y yo no estamos conscientes de nuestros pecados, entonces difícilmente podremos pedir perdón por algo que no estamos conscientes. Así es que lo primero que usted y yo tenemos que entender, que la falta de perdón es pecado. Entonces, si no queremos perdonar a alguien, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos perdone a nosotros nuestras faltas? La palabra del Señor dice que primero tenemos que perdonar para que el Señor entonces ya nos pueda perdonar. Si yo le pido perdón al Señor por un pecado que cometí, pero no quiero perdonar a mi hermano, entonces dé por hecho que ese pecado que yo cometí no va a ser perdonado, porque tengo otro pecado antes en el cual me tengo que poner a cuentas, que es perdonar a mi hermano. Lo que le quiero dejar bien claro, mi amado hermano, es que la falta de perdón es pecado. Y con ese pecado se bloquea toda la bendición de Dios sobre nuestra vida, como lo vamos a ver más adelante. Así es que escudriñemos nuestro corazón, mi hermano. Escudriñemos si hay alguien o hay algo que nos hizo daño y que no hemos querido perdonar. Déjeme decirle que usted va a gastar tiempo, va a gastar energía, se va a cansar tratando de poner remedio a su situación, cuando lo primero que tiene que hacer es perdonar a su hermano por la falta que cometió en su contra. Vaya conmigo aquí mismo en Mateo, en el capítulo 6 donde estamos, leímos el versículo 12 y vea lo que dice el versículo 14 y 15 de Mateo 6. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, ¿no quieres perdonar? Vale, el Señor tampoco te va a perdonar. Punto. ¿Quién quiere vivir así, hermano? ¿Quién tiene necesidad de perdón? Todos tenemos necesidad de perdón. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero si estamos bloqueando el perdón de Dios por nuestra falta de perdón al prójimo, estamos en un problema, mi hermano. Por eso la falta de perdón es un problema muy grave. Erróneamente, fíjese, erróneamente la gente piensa que cuando perdona a alguien le está haciendo un favor. Es que me hizo algo muy feo, es que algo muy grave y no lo quiero perdonar. Y ya te pidió perdón, ya se arrepintió y no lo quiero perdonar. No se lo merece. Es cierto, hermano, no se lo merece. Pero tú tampoco te mereces, ni yo me merezco el perdón de Dios. No nos merecemos que nos perdonen. Para eso Dios nos ha provisto de una gracia perdonadora para poder
perdonar esas faltas. Porque mire, la persona no merece el perdón, pero tampoco nosotros merecemos el perdón cuando pecamos. No merecíamos que Jesucristo muriera por nuestros pecados y nos salvara. Esa gracia de Dios que nos perdona es la misma gracia que nosotros tenemos que manifestar para perdonar a quien nos ha hecho daño. Porque ¿qué esperanza, hermano, tenemos si nos negamos a perdonar? ¿Qué esperanza tenemos de que Dios responda a nuestras oraciones? No tenemos esperanza. No hay nada que hacer más que ponerse a cuentas, perdonar, para que entonces el Señor, en base a la obediencia a su palabra, nos bendiga. De otra forma, hermano, nos vamos a llenar de amargura, nos vamos a llenar de tristeza, nos vamos a llenar de dolor. Y vemos y oramos y clamamos y hacemos y lo otro. Pero si hay falta de perdón en nuestro corazón, hermano, todo lo demás no sirve de nada. Absolutamente de nada. Es una persona puso un ejemplo de esto y quiero utilizarlo como referencia para ilustrar qué significa esta falta de perdón. En una escuela de jóvenes, el discipulador les dijo: tráiganse un kilo de papas. Y entonces las personas llevaban 1 kilo de papas a la clase y le dijo: en cada papa ustedes me van a escribir el nombre y la fecha, el nombre de la persona a la cual no han querido perdonar. Apúntenlo. Entonces unos agarraron, les faltaban hasta papas, ¿verdad? Pidieron prestadas y apuntaron ahí el nombre y la fecha. Y pónganlo en un saquito. Y ese saquito lo van a traer a donde vayan por una semana. Entonces, y cada vez en la semana, si sucede algo, que tiene una situación que ustedes no quieren perdonar, agárrense otra papa, y no son papas cambray, eran esas papotas que parecen chinchayotes así. Apúntele ahí el nombre y la fecha y écheselo al saquito. Usted lo perdona, sáquelo del saquito. A la siguiente semana llegaron los alumnos y ¿qué cree? La mayoría traía más cargado su saco de papas. Y eso se lo van a llevar a la escuela, se lo vayan a llevar al trabajo, se meten al baño con ellos, se van a bañar con ellos, se lo ponen en la mesa cuando vayan a comer, a la hora de dormir lo ponen allí a su cama, a todos lados, no se separen de ese saco. Así, hermano, es una forma de ilustrar la falta de perdón. Porque al tiempo usted se imaginará que si esas papas siguen en ese saco, se van a pudrir, se van a echar a perder, se van a enlamar, se van a hacer apestosas. Así es la falta de perdón. La persona va cargando un saco. Si puedes poner la imagen, Luis, que tienes de la enseñanza, va cargando como un bulto de piedras en su interior. Es una carga pesada que hasta lo va doblando por el dolor, por el coraje, la amargura que va acumulando. Mire, es por ejemplo como esta persona que va tratando de arrastrar algo que simplemente es más grande que sus fuerzas. Es ir acumulando cosas en el corazón. ¿Y sabe cuál es el problema? Gracias, Luis. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces la persona se va a tratar de desquitar con el primero que se le atraviesa enfrente. Va conduciendo en la calle, trae amargura en su corazón por algo que tal vez sucedió en la casa, que no ha querido sacar, no ha querido perdonar. Se le atraviesa alguien en la calle y empieza aquello a despotricar. Oye, espérame, si no fue para tanto. Pero es que la amargura que está en el corazón le hace actuar de esa manera. Y ya no busca quién se la hizo, sino busca quién se la paga. Por eso a veces en el matrimonio hay tantos problemas, hay tantas situaciones, porque es un friccionar diario. ¿Sí o no, mi hermano? No me diga que sí, porque ahí está su esposa. ¿Qué estás diciendo? Es un choque constante en el matrimonio. Y si traemos arrastrando cosas del pasado, pues esa relación se puede volver tensa y difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, hermano, deshacernos de esas cargas. Deshacernos de esas papas podridas que vamos cargando, apestosas, que nos van fatigando y van ensuciando nuestro entorno. Hasta nuestra mirada se ve transformada, nuestras facciones en la cara se ven transformadas
por el dolor y la amargura cuando hay falta de perdón. Y es algo horrible ver a alguien así. Hay una gente, no sé si le ha pasado que hay gente que dice, ay, nomás con verlo, sé que tiene una amargura en el corazón, el rencor, el odio, las heridas que no ha sanado. Y déjame decirle una cosa, mi amado hermano, usted cuando trata de cobrársela, lo único que está haciendo es pagar mal con mal. Y la palabra del Señor dice que venzamos el mal con el bien. Si uno trata de desquitarse, ahora me la vas a pagar, ahora vas a saber lo que yo sentí, ahora vas a sufrir lo que yo sufrí, uno se vuelve miserable, hermano. Uno se vuelve más miserable, porque entonces está tratando de desquitarse con sus propias fuerzas el daño que le fue causado. ¿Qué es lo que espera, mi amado hermano? La persona a lo mejor le pide perdón y seguramente si el daño fue muy grave, eso no es tan fácil. No es tan fácil de superar. Y hay cosas, hermano, que no son restituibles. Hay situaciones que simplemente ya fueron dañadas y no se puede reparar por el hombre. Por ejemplo, la inocencia, la alegría, los sueños, la confianza. Hay muchas cosas que pueden ser dañadas por nuestra relación con las personas. Y aunque esa persona nos pida perdón, ya no puede ser igual. Ya no puede devolvernos lo que esa persona nos robó con el pecado, nos lastimó. El único que puede restaurarnos y devolvernos la inocencia, la confianza, la paz, la alegría, los sueños, es el Señor. Es el único que puede restaurar y nos puede dar un tiempo glorioso en su presencia, restaurados y sanados completamente, vivir la vida con el gozo y la alegría que el Señor nos da y no con la amargura por las cosas del pasado. El único que puede hacerlo es el Señor. Pero es importante, hermano, que en lo que esté a nuestro alcance, si fuera posible, tratemos de reparar el daño que hemos causado, si algo hemos hecho en contra de alguien. Vamos a ver un ejemplo de cómo el corazón se puede endurecer y no dar de gracia lo que recibió de gracia. Aquí mismo en Mateo, por favor, vayamos al capítulo 18 y vamos a leer esta parábola del siervo malvado, que seguramente usted también ya la conoce o la ha escuchado. El siervo malvado en Mateo 18, versículo 23. Aquí le titulan los dos deudores. En otras versiones, o en otros evangelios le llaman el siervo malvado. Y aquí el Señor Jesucristo está ilustrando lo que es el reino de los cielos con esta parábola y habla de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, estoy leyendo el versículo 24 de Mateo 18, versículo 24, y dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para los que no saben, los talentos equivalen a 6,000 monedas de plata, 10,000 talentos equivalen a 60 millones de monedas de plata. Dependiendo la pureza de la plata, el tamaño, el gramaje, pero si estimamos un costo promedio, estoy investigando ahí en las bolsas de cotización, en promedio 200 pesos una moneda, repito, depende del tamaño y la calidad, estamos hablando de más de 12,000 millones de pesos mexicanos. O sea, algo impagadero. Creo que ni Slim los tiene, ¿verdad? No, tal vez sí. Entonces, aquí les dice, debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, mi hermano,
equivale a 100 monedas de plata. Un denario era el sueldo que una persona percibía en ese tiempo por un trabajo, una jornada de trabajo. Entonces 100 denarios son 100 monedas de plata. Vea el contraste. El primero debía 60 millones de monedas y el segundo solamente debía 100 monedas. Y entonces dice, y haciendo de él, versículo 28, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que usó este siervo, su consiervo también las usó diciéndole, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, con nosotros, si no perdonamos, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire esta parábola ilustrando lo que significa el primer siervo tener una deuda millonaria. Va a su señor y le ruega y le dice, ten paciencia, yo te voy a pagar todo, porque el señor ya había ordenado que fuera vendido él junto con su esposa y sus hijos, porque esa era la forma en que se cobraban las deudas impagaderas, vendiéndolos como esclavos. Y él le dijo, ten paciencia, te voy a pagar todo. Y entonces cuando él salió, se encontró a su consiervo que solamente le debía una cosita de nada comparado con lo que él debía, que eran 100 monedas de plata, y él no tuvo misericordia, aunque le rogó, le pidió que le tuviera paciencia y lo echó a la cárcel. Y entonces el Señor, cuando se enteró lo que hizo este siervo, echó a la cárcel al que había perdonado, y dice, entregó en el versículo 34 a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué podemos aprender de aquí, mis amados hermanos? Bueno, que la deuda de uno era multimillonaria y la deuda de otro era realmente, comparativamente con esta, muy pequeña. Sin embargo, el primero que clamó a su Señor por misericordia, por perdón, y dice la palabra que su Señor fue movido a compasión, lo perdonó y lo dejó ir y no le cobró la deuda. Sin embargo, este segundo siervo, o el consiervo del primero, cuando le rogó por lo mismo, por misericordia, por paciencia, y fíjese una cosa que dice aquí, dice que no le dijo, perdóname mi deuda, simplemente le dijo su consiervo, ten paciencia en el versículo 29, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. No estaba diciendo, perdóname lo que te debo, no, dijo, aguántame tantito, yo te voy a pagar, ten paciencia conmigo. Y fíjese el versículo 30, aquí está la clave de esta parábola, de esto que el Señor nos está hablando el día de hoy. Mas él, ¿qué dice? No quiso. No es que no pudo o no podía, dijo, no quiso. No quiso perdonar a su consiervo. Y lo mandó a encarcelar, y ya sabe entonces el resto de la historia. Cuando su señor se enteró de lo que había hecho, lo tomó y lo mandó en la cárcel y le puso verdugos para que pagase todo lo que debía. Vaya conmigo, sin perder este pasaje, a Isaías 51, por favor. Isaías 51, y vamos a encontrar algo similar que sucede con los pecados que no son perdonados. Isaías 51, por favor, versículo 23. Cuando hay pecado en la persona, Isaías 51, 23 dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara.
¡Qué fuerte! Inclínate, échate en tierra y pasaremos los angustiadores encima de ti. Y dice el Señor, y tú te inclinaste, pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran, para que te pisotearan. Los verdugos, mi amado hermano, no son suavecitos, no acarician. Los verdugos van a torturar, van a afligir. Y así como acabamos de ver en Isaías, por la causa del pecado del pueblo, por la causa del pecado, de no querer perdonar, el Señor nos ilustra que nos envía a los verdugos. Y el verdugo tiene permiso de ir y hacer lo que quiera con la víctima, a la hora que quiera, en la fuerza que quiera y como quiera, para torturarlo, para atormentarlo, para afligirlo, hasta que pague su deuda. ¿Quién quiere eso, mi amado? Por supuesto que nadie. Entonces, si ya entendemos, y espero que hayamos entendido, hermano, que tenemos que perdonar. ¿Sí lo entendió? Sí, yo también. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, no hay de otra. La pregunta que podría surgir aquí es, ok, ya me cayó el 20, tengo que perdonar. Pero a la primera, a la segunda, ¿a cuántas le cuento, mi hermano, para que entonces diga, ya estuvo suave, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos nuevamente a Mateo 18, versículo 21, justo antes de esta parábola. Mateo 18, 21. Me gusta aquí lo que dice Pedro, con su ímpetu. Pedro tuvo una buena idea. Pedro tuvo una propuesta para el Señor. Y en el versículo 21 de Mateo 18 le dice, entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, aclárame algo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que aguanto hasta 7. ¿Qué te parece, Señor? 7. Amados, a veces es de risa proponerle al Señor, Señor, ¿qué te parece si mejor lo haces así? Como el Señor que esperaba que dijera, ay, Pedro, qué buena idea. Oye, no se me había ocurrido. Qué buena idea. A ver, Mateo, escríbelo ahí en el Evangelio. No. Como si nosotros pudiéramos sugerir al omnisciente, al sabio. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 aún, sino aún hasta 70 veces 7. Ah, bueno, está bien, a ver. ¿Alguien fue a la primaria? 7 por 70, 490. Bien, Señor. 490. Voy a llevar la cuenta. No es así, mi hermano. Este número, por supuesto que es simbólico. Alguien decía inclusive que no era 70 por 7, sino que era 70 veces 7, o sea, 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces. Eso es un número enorme, es un 2, solamente por aquellos matemáticos que tengan curiosidad por saberlo, es un 2 seguido por 58 ceros. Sí, ¿cómo se llama ese número? 2.000 millones de misionésimas. O sea, es infinito, es un número representativo, es infinito, del cual no tenemos que llevar una cuenta. Y cuando entendamos exactamente cómo llevar las cuentas de las que nos deben, hermano, se va usted a dar cuenta, como yo me di cuenta, de que no tenemos que llevar cuentas. Pero entonces le dijo, no, 70 veces 7, eso solamente es una sugerencia simbólica de que no debe haber un límite en el número de veces que tenemos que perdonar lo que nos hacen los demás hacia nosotros. Entonces, hermano, esto significa que es ilimitada la cuenta del perdón hacia los demás. ¿Sí? No es 1, ni 2, ni 7, ni 490, ni 2.000 millones, es ilimitado. ¿Sí? Es que me la volvió a hacer, perdónalo. Está bien. Es que otra vez, perdónalo. Es que perdónalo.
No vayas acumulando la cuenta. Y va 1, y 2, y 3, knockout, ponchado, lo que sea. No hay que llevar la cuenta, mi hermano. Cuanto más pronto perdonemos lo que nos han hecho, más fácil nos resultará hacerlo. Pero si dejamos que esa herida que nos causaron siga ahí, no queremos perdonarla, al contrario, le echamos más limón y sal a la herida, nos va a costar más, va a ser más difícil, porque se va echando raíces en el corazón. Si en cambio nos despojamos, cuanto más pronto lo hagamos, hermano, más fácil será. Porque esas raíces, cuanto más profundas, más costará y más dolerá conceder el perdón. Vamos a ver entonces, si entendemos que tenemos que perdonar y queremos hacerlo, déjeme todavía ponerle un poquito más al caldo. Quiero mostrarle en la palabra cuáles son las características de una persona que no quiere perdonar. Y vaya conmigo a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, por favor. Lucas 15, y vamos a ver algunas de las características de alguien que no quiere. Así como este siervo malvado del que leíamos, que dijo, no quiso. No es que no pueda, no quiere. Si Dios nos dice perdona, es porque lo podemos hacer, es porque Él nos ha dado de su gracia perdonadora, para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. De poder podemos por el Espíritu Santo, de querer, quién sabe, mi hermano. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo a partir del versículo 11, pero yo le invito a que leamos a partir del versículo 25 y vamos a ver aquí las características de una persona que no quiere perdonar. Usted sabe la historia, el hijo pródigo recibió su herencia, se fue a una tierra lejana, malgastó su dinero y luego llegó al grado de estar alimentando los cerdos, cuando dice la palabra que volvió en sí y fue a pedirle perdón a su padre. Le dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Y el padre lo recibió, usted sabe, con abrazo, ¿verdad? Hizo una fiesta, le cambió las vestiduras, le puso calzado, le puso anillo, se alegró porque su hijo que estaba perdido había regresado. Pero veamos al otro miembro de esta familia en el versículo 25 de Lucas 15. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, chambeando como siempre. Era un hombre dedicado, esforzado, cumplidor con las labores de la casa. Y dice, y cuando regresó a la casa y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjese, el padre saliendo, vente, vamos a festejar a tu hermano que ha regresado. Mas él, el hermano mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Qué hermosa historia, ¿verdad? Ya habíamos en otra ocasión comentado acerca que la historia sí se enfoca en el hijo pródigo, pero veamos también el amor del padre que salió a recibir al hijo que estaba perdido y lo perdonó.
perdonó y hasta le hizo una fiesta. Y aún con este hermano mayor, que supondríamos que fuera una persona más madura porque estaba cumpliendo con sus responsabilidades en su casa, aún con él también fue paciente. Le dijo, ven, entra a la fiesta, vamos a festejar a tu hermano. Pero él no quiso. Y vamos a ver entonces qué enseñanza podemos obtener de esta parábola con respecto a las personas que no quieren perdonar. Fíjese, una de las características de aquellos que no quieren perdonar es, versículo 29, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Una persona, hermano, que característicamente no ha perdonado, va a utilizar mucho la palabra jamás y nunca. Tú nunca me haces caso. Jamás me has consentido. Tú nunca me has comprendido. Siempre haces lo que quieres. Entonces la palabra nunca, la palabra jamás y la palabra siempre son muy utilizadas por una persona que no ha querido perdonar. Porque por una que le haga, ya son todas iguales. Por una que le falle, siempre ha sido lo mismo. Por una que no le hagan, nunca lo has hecho. Porque no ha querido perdonar. Y esa una es todo. Pero es porque trae más cosas atrás que no ha querido ponerse a cuentas. Entonces, una característica es usar la palabra jamás, siempre y nunca. Obviamente en forma de reclamo, ¿verdad? No significa que excluyamos estas palabras de nuestro lenguaje, pero sí para reclamar algo, como aquí lo dijo el hermano mayor. Dice, jamás, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Otra característica, aquí mismo en el versículo 29, una persona que no ha querido perdonar lleva un conteo de las faltas, lleva una cuenta. Aquí le dice el hermano mayor a su padre, le dice, tantos años te sirvo. Llevaba la cuenta de cuántos años le había servido a su padre. Y una persona que no quiere perdonar utiliza estas frases, ya me has fallado otras veces. Van 3 veces, 2 veces, lleva el conteo, que me haces lo mismo. Van 2 o van 3, lleva la cuenta. Una más y no te la acabas. Una más, solamente una más y no te la acabas. ¿Por qué? Porque lleva la cuenta. O dice, te las estoy contando, te las estoy contando. Échale otra, una más. Porque no ha querido perdonar. Otra característica de una persona que no quiere perdonar, versículo 28 de esta parábola. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Lleva entonces la amargura a tal grado que no quiere entrar, no quiere participar en la fiesta, en la alegría de su padre, de su hermano que ha sido perdonado. Entonces una persona que no quiere perdonar está lleno de amargura. No le gustan las fiestas, no le gustan los festejos, y menos que le festejen a esa personita que le ha hecho daño. A él sí, póngale atención. Pero a él que me hizo daño, no soporta que le hagan fiesta. No soporta que hablen bien de esa persona. No tolera que sean condescendientes con esa persona. Uy, si supieras la que me hace a mí, si supieras las que me ha hecho, no le hablarías así, no serías así con esa persona, si supieras. Podemos decir, lleva un baúl de los recuerdos, lleva un baúl con todas las heridas que ha sufrido y que no ha querido perdonar. O como lo decía hace unos minutos, lleva su costal de papas podridas,
Y cuando sucede algo, saca esas heridas, esa falta de perdón, le vienen a la mente pensamientos aún involuntarios porque no se ha puesto a cuentas y va a reaccionar de forma agresiva. Va a reaccionar a la defensiva, con enojo, o va a reaccionar reclamando, porque hay algo todavía en su interior que no le permite ver a la persona con amor, con compasión, con misericordia. Otra característica de la persona que no quiere perdonar, habla mal de la persona que le ha lastimado. Habla mal. Aquí mismo en el versículo 29, el hermano mayor le dice a su padre, dice, nunca me has dado ni un cabrito, nunca me has dado ni un cabrito. Parece ser que al hijo mayor se le olvidó que su padre ya lo había heredado en vida, ¿sabe? La herencia no solamente la recibió el hijo pródigo. Vea conmigo en el versículo 12 de esta misma parábola, en Lucas 15, 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y, plural, les repartió los bienes. No le repartió su parte solamente al menor, les repartió a los dos los bienes. ¿Cuánto sería la herencia? No lo sé, mi hermano, pero probablemente era más que un cabrito, ¿no? Y acá le está reclamando en el 29, no me has dado ni un cabrito. Oye, todo lo mío es tuyo. Ya te di la parte de tu herencia que te corresponde. ¿Qué hace entonces una persona que no quiere perdonar? Habla mal. Otro ejemplo de esto mismo en el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, no vio compasivamente a su hermano que estaba perdido y que regresó arrepentido, probablemente está enfermo, no sé, dijo, fue y se lo gastó con rameras. Es lo que él estaba viendo, porque tenía odio y coraje, no solamente contra su padre, sino también contra su hermano menor. La persona que no quiere perdonar hablará más lo malo de quien le lastimó que lo bueno. Podrá hacer 99 cosas buenas, pero con una mala que haga, esa es la que cuenta, porque no ha querido perdonar las que le ha hecho antes. Y como ya le decía, no va a soportar que hablen bien de esa persona. No lo va a soportar. Ahí le van. ¿Todavía aguanta otras? Dice, otra característica de quien no quiere perdonar es que se llega a alegrar cuando algo adverso le sucede al ofensor. Se llega a alegrar cuando algo adverso le sucede al ofensor. Cuando ve que la persona que le ha lastimado sufre algo, puede llegar a sentir alegría en su corazón por el sufrimiento de esa persona que le ha lastimado. Otra característica, siente dolor al recordar la ofensa. No es que la olvidemos, hermano, y como veremos la próxima semana, primeramente Dios, las características del perdón verdadero, no es que olvidemos la ofensa, no la vamos a olvidar, pero ya no vamos a sentir dolor cuando realmente perdonemos a la persona. Y una persona que no ha querido perdonar va a sentir todavía dolor cuando recuerde la ofensa, porque la herida no ha sanado. Como decimos nosotros, hasta los buenos días le saben mal. Hasta los buenos días les son amargura, porque trae dolor en su corazón. Otra, y con esta termino esta parte, le cuesta mucho soportar a la persona que la ha ofendido. No la soporta. Ya su simple presencia es insoportable. Lo que antes
era algo atractivo de esa persona, ahora le resulta desagradable. Ay, me gustaba cuando no te rasurabas la barba y ahora no soporto esa barba. Ay, me gustaba antes cómo te maquillabas. Ay, ahora te maquillas de una forma horrenda. Es lo mismo. Solo que su perspectiva ha cambiado. Se cambió los lentes de la compasión y se puso los lentes del odio, el rencor y la amargura. Le resulta difícil soportarla. Mucho más le cuesta orar por esa persona, orar por el que le ha hecho daño. Ay, mi amado, voy ya con la parte final. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Obedecemos al Señor o cambiamos nuestro corazón para que entonces sintamos compasión por esa persona y perdonarlo? La verdad, mi hermano, es que nuestras emociones usualmente estorban en los propósitos de Dios. Engañoso es el corazón y perverso. No tenemos que fiarnos de nuestras emociones, tenemos que confiar lo que Dios dice en su palabra y obedecerla. Si Él dice perdona, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Es que no siento perdonarlo y no lo vas a sentir. Hasta que tú perdones empezarás a sentir. Primero es la obediencia. Y usualmente los sentimientos o las emociones alcanzan a la obediencia. No es al revés. Primero siento para hacer, no, primero haz y luego vas a sentir. Si Dios te concede esa gracia. Pero primero es la obediencia y los sentimientos alcanzan a la obediencia. Así es que a pesar de que no lo sintamos, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Y si Él nos dice que tenemos que perdonar, es que podemos perdonar. Que no querramos es otra cosa. Y como le decía al principio, no es que le estemos haciendo un favor a esa persona. No le estamos haciendo ningún favor, créame, con perdonarlo. El Señor tendrá su trato con esa persona. Si no se arrepiente, usted sabe cómo hace el Señor las cosas. Que si se arrepiente, el Señor lo perdona. No le estamos haciendo un favor con perdonarlo. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos con perdonar a las personas. Porque entonces abrimos la puerta para que el Señor también nos perdone nuestros pecados. Para que al vivir en la obediencia de la palabra, el Señor nos bendiga por esa obediencia. No es un favor hacia el infractor, es un favor hacia el que fue ofendido. Por último, mi hermano, aquí mismo en Lucas 17. Y dice, desde el versículo 3, desde el 1 para tener mayor contexto, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel porque vienen. Imagínense entonces, si alguien peca en contra mía y me hace tropezar, ay de él, ay de ella que me hizo tropezar. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Aquí el Señor nos está diciendo que sí tenemos que confrontar el pecado que fue causado en nuestro perjuicio y reprenderle, inclusive dice la palabra del Señor. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, fíjese qué reincidente este hermanito, ¿verdad? Este prójimo, 7 veces, la misma, y 7 veces viene arrepentido, y te dice, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Perdónale. Ay, Señor, perdónale.
Hermano, cada que nos hacen, cada que perdonamos. Nos hacen una, perdonamos una. Nos hacen otra, perdonamos otra. ¿Cuántas veces? Infinita. Entonces, ¿cuánto debemos llevar la cuenta? Una. ¿Me la hacen? Te perdono, 0. ¿Me la vuelves a hacer? Te perdono, 0. ¿Otra vez? Te perdono, 0. La cuenta no debe de pasar de 1. Por eso el 70 veces 7 es innecesario, hermano. A la primera yo tengo que perdonar. Y la cuenta empieza en 0. Y veremos la próxima semana lo que eso significa, hermano. Empezar de 0 otra vez. El genuino perdón hacia el prójimo. Tenemos mucho que aprender al respecto. Pero baste hoy por decir lo que sigue a continuación en este mismo pasaje que estamos leyendo, Lucas 17, en el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Se salieron de contexto? ¿Están hablando de otra cosa? No. Están hablando de lo mismo. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Se necesita fe para poder perdonar esas faltas. 1, 2, las que sean, se necesita fe para perdonar. Escúchame bien, una vez y para siempre. El perdón es una vez y para siempre. Si me la vuelven a hacer, va una, la perdono para siempre. Fue la misma, yo ya lo perdoné. Y otra vez, lo perdono para siempre. Otra vez la misma, perdono para siempre. Se necesita fe. Ponte de pie, mi amado hermano, y vamos a orar al Señor. La próxima semana es la continuación de este mensaje y vamos a ver por qué tenemos que perdonar, cómo el Señor nos puede asistir para perdonar y el significado del perdón verdadero, aprendiendo de lo que el Señor hizo con nosotros para ponerlo en práctica, para perdonar a nuestro prójimo que peca contra nosotros. Así es que yo te invito, no faltes la próxima semana. No faltes para que el Señor te ministre en esta área. Ya entendiste, ya entendí, espero en el Señor. Y los que están escuchando esta grabación también lo espero y es mi oración que hayamos entendido que tenemos que perdonar. Que es fácil, no es fácil, mi hermano. Cuesta, duele, pero Dios nos ha provisto de su Espíritu y de su gracia para poder perdonar a los que nos han hecho mal. Así es que te invito a que cerremos nuestros ojos y medita en esto que has escuchado hoy. Y pídele al Señor que te muestre si hay algo que aún no has perdonado. ¿O hay algo? Ese algo, por supuesto, que tuvo un origen, tuvo un causante, un ofensor, que tal vez no has querido. No me digas que no has podido, no has querido. No has sido obediente al Señor. Y todavía lo traes en tu corazón, así como la ilustración que usaba, como unas papas podridas. Y te está dañando. Y está dañando tu relación con esa persona y con todos los demás. Ya, suéltalo, mi hermano. Suéltalo, mi hermana. Déjalo ir. Hazte un favor a ti mismo, a ti misma, perdonando esa falta. Dios te ha provisto de su gracia y de su poder para perdonar. Solo es suficiente con que quieras hacerlo. Así como decían los apóstoles, aumentanos la fe. Dile al Señor en esta tarde: Señor, aumenta mi fe. Yo necesito más de tu fe, Señor, de la fe perdonadora.
Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, porque en mis fuerzas he intentado y no lo he logrado, Señor. Y ahora, estando delante de ti, reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco, Padre, que he pecado al no querer perdonar, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, para ya no vivir más con esta carga, con esta amargura en mi corazón, Señor, que ha enfermado hasta mis huesos. Ayúdame, Dios. Toma este tiempo, mi amado hermano, tomemos este tiempo para ponernos a cuentas, primeramente pidiéndole perdón al Señor por no haber querido perdonar antes. Y en la medida de la posibilidad que tengamos, si la persona con la cual tienes algo, no dejes pasar más tiempo. La palabra del Señor dice que si sabes que alguien está enojado contigo, alguien tiene algo contra ti, y estás en el altar, deja ahí tu ofrenda y ve, ponte a cuentas, dice el Señor. Y entonces presenta tu ofrenda al Señor. Ayúdanos, Señor.
Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Toma mi corazón.
Cristo que nos fortalece, Señor. Aún, Padre, sanar esas heridas está en ti, Padre. Si tan solo permitimos que tú trates en nuestro corazón, perdonando, Señor, a todo aquel que nos ha faltado, a todo aquel que nos ha ofendido, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra de este día.